ya les había mencionado hace algunas semanas, vamos a estar hablando acerca de los valores del reino. Hoy vamos a ver este valor del reino que también es muy importante en la vida de cada uno de nosotros: prudencia contra imprudencia. Abra su Biblia, por favor, en Proverbios 10:19, que es la base bíblica de este sermón, junto con otros muchos. Proverbios 10:19, y ponga ahí su boletín o un separador porque vamos a estar meditando en Proverbios. ¿Ya lo tiene? Proverbios 10:19. Estamos hablando de prudencia contra imprudencia. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuando nosotros podemos observar los proverbios, que si usted va con nosotros en la lectura de la Biblia, podrá darse cuenta que todos los días leemos un capítulo de Proverbios, todos los días. Algunos me dijeron: pastor, se equivocó porque ya el mes pasado leímos Proverbios. No me equivoqué. Proverbios se debe de leer todos los días de nuestra vida. Y miren, para muestra basta un botón. Vamos al capítulo 15 que leímos el día de ayer. Capítulo 15 de Proverbios. Quisiera que, nada más para que usted vea lo importante que son los proverbios, voy a leer los primeros 4 versículos del capítulo 15. Y mire, casualmente Dios como que acomoda las cosas, porque también tiene que ver con nuestras palabras, con lo que nosotros hablamos. Dice Proverbios 15:1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Segundo versículo: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Ahora, observe usted algo. En estos 4 versículos hay varias cosas que nosotros podemos meditar. La primera es la manera de cómo tú hablas. ¿De qué manera tú estás hablando? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? ¿Hay una blanda respuesta cuando tú reaccionas ante algo que tal vez no te gustó? ¿De qué manera tú respondes a una persona que te está tal vez levantando la voz? Porque aquí dice que la blanda respuesta quita la ira. ¿De qué manera tú puedes quitar la ira de la persona que está enfrente de ti? Y dice aquí algo muy importante, una advertencia, más la palabra áspera. ¿Cuál es una palabra áspera? Una palabra reactiva, una palabra que tú respondes a la manera de cómo te dijeron algo. Es esa forma en la cual estás sacando lo que hay dentro de ti, porque es lo que sale de ti. Dice el versículo 2: la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Así que la primera te habla de 2 cosas: una respuesta blanda y una respuesta áspera. Después la Biblia nos sigue guiando y nos habla acerca de la lengua de los sabios. ¿Pero cuáles sabios? ¿Los que descubrieron la ciencia? No, está hablando de la sabiduría de Dios, la que tiene que ver con el carácter de Dios. La lengua de los sabios. El capítulo 8 que leemos cada día 8 de cada mes habla de lo que es la sabiduría, que la sabiduría anda por las plazas, que nos busca continuamente y que es más valiosa que las piedras preciosas. De esa sabiduría es de la que habla este proverbio. Dice adornará, emperifollará, ¿sí? Dice aquí la sabiduría, la honrará. Cada una de estas palabras que nosotros podíamos ver, algunos de los sinónimos que tienen, nos pueden ayudar para poder saber qué quiere decirnos la palabra de Dios. Nosotros tenemos que honrar la sabiduría, nosotros tenemos que adornar la sabiduría. Dice aquí: más la boca de los necios hablará sandeces, tonterías, idioteces. Dice cosas más pesadas también en esta palabra sandez. Dice que viene de la palabra sandos, necio.
¿Qué palabras salen de tu boca cuando estás enojado? ¿De qué manera tú hablas a las personas? Pero después hay algo en medio. Versículo 3. Fíjese bien, porque cuando la palabra de Dios ya nos instruyó en una parte, después la misma palabra de Dios nos lleva a otro lugar. Y nos lleva precisamente a la presencia de Dios, con lo que nosotros acabamos de leer. Y dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, para que tú sepas que en cada momento que tú hablas, Dios está allí. Dios te está escuchando, ¿sí? Y dice aquí, ¿qué hace Dios? Mira a dos tipos de personas: a los malos y a los buenos. A los hombres y mujeres cuyas palabras son blandas, y a los hombres y mujeres cuyas palabras son ásperas. Ve a los sabios y ve a los tontos, ¿sí? Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Y después vuelve nuevamente a darte una nueva instrucción. Versículo 4. La lengua apacible, dice, es árbol de vida. Esa lengua que da paz, esa lengua que trae palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de ayuda a las personas, dice, es árbol de vida. Dice, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Así que la palabra de Dios nos instruye en muchas cosas. ¿De qué manera estás tú usando tus palabras? Porque las palabras, como lo vamos a ver más adelante, tienen mucho valor. Por esa razón, hermanos, yo quisiera que de verdad, si siguen la lectura de la Biblia como la llevamos, vamos a poder hablar de lo mismo todos. Muy bien, continuando con nuestra predicación, te quiero compartir esta ilustración. Dicen que cierto día un hombre fue al sabio Sócrates, a ese filósofo, y le dijo: escucha, tengo algo muy importante que decirte de tu amigo. Espera un poco, interrumpió Sócrates. Lo que me vas a contar, ¿lo has pasado por los 3 filtros? ¿Qué filtros?, respondió asombrado el chismoso. Presta atención. El primer filtro, el filtro de la verdad. Y le hace una pregunta: ¿estás seguro de que lo que me vas a contar es cierto?, dijo Sócrates. Y el otro, tambaleando, dijo: no sé mucho acerca de ello, no sé más que de oídas. Entonces ciertamente lo habrás hecho pasar por el segundo filtro, el filtro de la bondad. El hombre enrojeció y respondió de mala gana: confieso que no, tampoco lo he hecho. Pero entonces lo habrás pasado por el tercer filtro, el de la utilidad. ¿Te has preguntado si lo que querías contarme acerca de mi amigo es necesario y es útil? No, verdaderamente no, dijo el hombre. ¿Ves? Si lo que querías contarme no es ni verdadero, ni bueno, ni útil, es mejor que lo guardes para ti, exhortó el sabio Sócrates con una sonrisa. El tercer valor del reino tiene que ver con nuestra capacidad para refrenar nuestras palabras, es decir, ser prudentes en lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos. El lado oscuro de este valor es la imprudencia, la cual se refiere a hablar precipitadamente sin pensar lo que se dice por el simple hecho de decir. ¿Quién no conoce a esas personas que aquí en México decimos que son muy claridosas y que generalmente se ufanan, se vanaglorian de decir: le dije lo que pensaba? Sí, pero a veces la pregunta que nosotros tenemos que hacer a esas personas es: ¿y pensaste lo que le dijiste? Porque hay algunos que su lengua es más rápida que su cerebro. Ahora bien, ¿qué quiere Dios que hagamos? Primero, que consideremos seriamente el impacto de nuestras palabras,
Pues en la Biblia, que es nuestra única regla de fe y conducta, nos dice que nuestras palabras tienen poder para bendecir y para maldecir, para sanar y para herir. Tienen poder también para liberar o para esclavizar, y tienen poder para poder dar la vida o para poder quitarla. Hace algunos años, en la mañana que estaba estudiando nuevamente la predicación, me acordé de una ilustración que se las dije, del hijo de un pastor, que después del domingo generalmente el pastor y su hijo salían a repartir folletos a la calle. Pero ese día, cuando terminó precisamente el culto, comenzó a llover. Así que el niño, llegando a la casa, le dijo: papá, ¿no vamos a salir a repartir folletos? Y el pastor le dijo: pero hijo, ¿no estás viendo cómo está el clima? Está lloviendo mucho, está haciendo frío. Sí, papá, pero los hombres y mujeres también necesitan ser salvados los domingos, aunque llueva. Y le dijo: pero no, hijo, es que ve cómo está el clima, está lloviendo. Y le dijo el niño: ¿entonces me permitirías ir a mí a repartir solamente estos folletos? Me voy a llevar la sombrilla para no mojarme, ¿me permites? Finalmente el niño salió con mucha alegría. Me acordaba el otro día de Ángela, que cuando estábamos nosotros repartiendo folletos, ella estaba aquí, me dijo: pastor, ¿puedo repartir folletos? Le dije: sí, claro que sí. Le di unos folletos para que también ella repartiera. Y me acordé mucho de este niño. Finalmente el niño salió, repartió los folletos y le quedaba uno solo. Y llegó a una casa y comenzó a tocar. Y no le abrían. Y estaba lloviendo mucho y el niño se quedó ahí y volvió nuevamente a tocar. Y nadie le abría. Y no sabía qué hacer el niño, pero dijo: no, me voy a esperar, y volvió a tocar. Y siguió tocando y se estuvo ahí un buen rato, hasta que por fin, después de ese rato, una mujer muy atribulada le abrió la puerta. Pero cuando vio al niño le dijo: señora, que vengo a darle un folleto y a decirle que Dios la ama. Por favor, lea. Y se lo dio. Y ese niño se fue. Llegó a su casa y le platicó al papá lo que había pasado. Finalmente, el siguiente domingo, esa señora estuvo ahí en el culto del domingo, en donde ella declaró algo muy importante. Esas palabras que ese niño le había dicho a esa mujer cambiaron su vida, porque ella dijo que no abría la puerta porque en ese momento se iba a suicidar, y ella esperaba que la persona que estaba tocando se fuera, pero fue tal la insistencia del niño que tomó la decisión de abrir y dijo: hoy estoy aquí y he leído el folleto que me dio el niño y hoy quiero entregar mi vida a Cristo. Y saben, hermanos, es esa parte en donde nuestras palabras pueden dar vida o pueden quitarla. Una palabra mal expresada a un hijo puede hacer que esa palabra haga que su hijo se suicide. Una palabra de aliento a alguien que está pasando por una situación difícil puede cambiar su manera de pensar. Así que nuestras palabras pueden dar vida o la pueden quitar. Por ejemplo, lo que vimos la semana pasada, Pilato tenía la autoridad sobre la vida de Jesús, pero antes había una presión tremenda por los fariseos, por una multitud embravecida, en donde querían crucificar al Señor Jesucristo. Dice Juan 19:10, entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Finalmente, en el versículo 16 del capítulo 19 de Juan dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Así que Pilato ejerció el poder de sus palabras equivocadamente. En el libro de los Proverbios, escrito por Salomón, el hombre más sabio de su época, habla de 4 tipos de lenguas que son dignas, hermanos, de que pongamos atención a ello, debido a que son lenguas que pueden ser positivas o pueden ser negativas.
La primera lengua, la lengua controlada. Ahí, como pueden ver en la pantalla, dice: los que siguen este patrón piensan antes de hablar. Piensan antes de hablar. Saben cuándo es mejor guardar silencio y dan consejos sabios. Acompáñenme, por favor, a Proverbios 10:19. Proverbios 10:19, y vamos a ver lo que es una lengua controlada. ¿Ya lo tienen? Dice Proverbios 10:19: en las muchas palabras no falta ¿qué? Pecado. Mas el que refrena sus labios es ¿qué? Prudente. Así que la palabra de Dios nos está diciendo que el que mucho habla se va a equivocar, pero el que es prudente calla y es sabio. Hay un contraste de personas que a veces son como caballos desbocados, hablan y hablan y hablan y pareciera ser que no hay nada que los pueda callar. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de refrenar nuestros labios para poder ser prudentes. Más adelantito, Proverbios 11:12, por favor. Proverbios 11:12. Dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre ¿qué? Prudente, ¿qué hace? Calla. El hombre prudente calla. El que carece de entendimiento, el que es ignorante. El Señor Jesucristo dijo unas palabras que siempre las recuerdo continuamente. Él dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero aquí dice el que carece de entendimiento, el ignorante. A veces el que dice no hay Dios. Dice: menosprecia a su prójimo. Obviamente que una persona que no tiene a Cristo en su vida se interesa por sí mismo, pero no se interesa por los demás. Por eso dice que el hombre prudente es el que calla. Acompáñenme más adelantito, Proverbios 13:3. ¿Ya lo tienes? 13:3. Dice: el que guarda su boca, ¿guarda su qué? Su alma, protege su vida. El que guarda su boca, guarda su alma. ¿Cuántas veces tú y yo hemos escuchado de personas que están siendo secuestradas y personas que se les ponen al brinco son muertas? ¿Por qué? Porque no son prudentes. Dice aquí: el que guarda su boca, guarda su alma, protege su vida. Dice: mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. En otras versiones dice que provocará su propia desgracia. Mis palabras, tus palabras son nuestra responsabilidad. Acompáñame a Mateo 12, 36, 37. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Mateo 12, 36 y 37. ¿Ya lo tienes? Mira lo que dice la palabra. Está hablando el Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esta es una advertencia que el mismo Señor Jesucristo nos da y nos dice: de cada palabra que sale de tu boca vas a ser o justificado o condenado. Siguiente lengua, la lengua bondadosa. Dice ahí: los que siguen este patrón hablan con verdad mientras procuran alentar. Son personas que tienen buenas palabras para las personas que los rodean. Vamos a Proverbios 10:32. Proverbios 10:32. Dice Proverbios 10:32: los labios del justo saben hablar, ¿qué dice? Lo que agrada.
¿sí? Palabras bonitas. Mas la boca de los impíos habla perversidades, palabras feas. Cada uno de nosotros habla de una o de otra forma, y tú esta mañana tienes que saber con cuál de esos hombres y mujeres te identificas. Vamos a un poquito más adelante, Proverbios 12:25. Proverbios 12:25, para que veas cuánta sabiduría hay en la Biblia. Dice Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate. ¿Qué quiere decir abate? Lo angustia, le trae tristeza. La congoja en el hombre del corazón trae tristeza. Dice aquí, la otra parte, el contraste, mas la buena palabra, ¿qué dice? Lo alegra, la buena palabra. Una palabra de aliento anima, una palabra de consuelo fortalece. Y cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad de que nuestra boca salgan buenas palabras, palabras que alegran. Tercera lengua, la lengua perversa. Los que siguen este patrón al hablar están llenos de motivos perversos, chismes, calumnias y un deseo de torcer la verdad. Vamos a Proverbios 6:12, un poquito antes. ¿Ya lo tienes? Proverbios 6:12. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Perversidad de boca, un hombre depravado. ¿Qué quiere decir? Un hombre que nunca deja de mentir, un hombre que habla, como decía anteriormente, sandeces, cosas que no edifican, cosas que hieren. Este es el hombre malo. Y un poquito más adelante, en Proverbios 16:28, también la Biblia nos instruye acerca de esto. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. En la Nueva Versión Internacional dice, el hombre perverso provoca peleas y el chismoso es causa de enemistades. Por eso lo que vimos al principio de Sócrates debería de ser algo que deberíamos de poner en práctica cada día de nuestras vidas. Porque desgraciadamente una de las cosas que provocan enemistades es el chisme. Y muchas personas son adictas al chisme. Cuarta lengua, la lengua detractora. Dice, los que siguen este patrón al hablar están llenos de mentiras, maldiciones, palabras que irritan y pueden llevar a la rebelión y a la destrucción. Mentiras, maldiciones, palabras que irritan. Vamos a Proverbios 10:18. Proverbios 10:18. ¿Ya lo tienes? 10:18. Dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Podríamos decir es hipócrita. Y el que propaga calumnias es necio. Nuevamente, volvemos a encontrar la palabra necedad. Es mentiroso, disimula el odio y es necio y divulga chismes. Cosas que ni siquiera han pasado por estos filtros de los que hablaba Sócrates. Vamos a Proverbios 11:9, por favor. Proverbios 11:9. ¿Ya lo tienes? Dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con sabiduría. Ahí está, el hipócrita. La persona que encubre lo que siente, sino que habla por detrás. Ese es el hipócrita. Dice que con la boca daña a su prójimo. El que anda en chismes, ¿sí?, es esa persona que siempre está hablando mal de las personas. Dice aquí, más los justos son librados con sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Volvemos a lo mismo, la sabiduría de Dios. Ahora la palabra de Dios en Santiago dice que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedir, y Él se la va a dar.
Proverbios 20:19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. El que anda en chismes descubre el secreto. Y dice aquí una recomendación de la Biblia: no te entremetas pues con el suelto de ¿qué? De lengua. No te entremetas pues con el suelto de lengua. La pregunta es: ¿con cuál tipo de lengua te identificas tú? Vamos a ver un pequeño cuestionario. Se los regalé aquí en el boletín. Y le puse prudenciómetro para ver qué tan prudente eres tú. Así que alguien necesita alguien un lápiz. No tenemos muchos, pero se los puedo prestar. Si no, saque usted ahí su pluma. Y dice la primera pregunta: ¿le gusta indagar sobre la vida de otros? Ahí tú tienes que responder sí o no. Sí, dice acá. Sí te creo. Dices 2. ¿Se siente tentado a decir lo que le cuentan? Sean sinceros, y sinceras especialmente. Número 3. ¿Habla de personas ausentes afirmando decir la verdad? 4. ¿Refrena sus palabras cuando es agredido? ¿Refrena sus palabras cuando es agredido? 5. Ahí conteste usted, ¿se ha metido en problemas por una palabra que dijo? 6. ¿Dice una cosa cuando en realidad debería de decir otra? Teléfono descompuesto. 7. ¿Sus amistades le consideran digno de confianza? Pues hay que preguntarle a las amistades, ¿no? Sí. 8. ¿Constantemente expresa su opinión sin que se la pida? ¿Habla el doble de lo que escucha? 10. ¿Piensa las cosas antes de decirlas? ¿Ya lo respondiste? ¿Sí? Ahí están las preguntas. Ok. Ahora vamos a ver, de acuerdo a tus respuestas. Bueno, si en la primera tú respondiste que sí, entonces eres muy metiche. Si respondiste que no, entonces eres prudente. En la segunda, si respondiste que sí, eres chismoso. Si respondiste que no, eres prudente. En la tercera, si respondiste que sí, eres murmurador. Si respondiste que no, eres prudente. En la cuarta, si respondiste que sí, eres prudente. Si respondiste que no, eres respondón. En la quinta, dice: ¿se ha metido en problemas por una palabra que dijo? Si respondiste que sí, es que eres calumniador. Si respondiste que no, eres prudente. La 6, dice una cosa cuando en realidad debería decir otra, entonces eres hipócrita si pusiste que sí. Y si pusiste que no, eres prudente. 7, sus amistades le consideran digno de confianza. Si respondiste que sí, eres prudente. Y si no, es que eres indiscreto. No puedes guardar un secreto. 8, constantemente expresa su opinión sin que se la pidan. Si respondiste que sí, eres atrabancado. Si respondiste que no, eres prudente. 9, hablas el doble de lo que escuchas, entonces eres un sabelotodo. Si respondiste que sí, si respondiste que no, eres prudente. Y 10, piensas las cosas antes de decirlas. Si respondiste que sí, eres prudente. Y si no, eres impulsivo.
Dice ahí en su boletín: como seres humanos tenemos una inclinación natural más a la imprudencia y a cualquiera de sus derivados que a la prudencia. Según la carta de Santiago, es porque aún y cuando la lengua es un miembro pequeño, nadie lo puede dominar. Y al no ser controlado, hiere. Herimos con nuestra lengua. Tenemos la tendencia a 3 cosas. La primera, el chisme. ¿Qué es un chisme? Es contar una verdad que no corresponde. 2, calumnia. ¿Qué es una calumnia? Es el arte de levantar falsos. Murmuración. ¿Qué es la murmuración? Es hablar mal de alguien que no está presente. Acompáñame al libro de Números, capítulo 12, porque en el libro de Números encontramos un pasaje que nos revela algunas características de una persona que murmura y también nos revela las consecuencias que esto puede acarrear. Capítulo 12. ¿Ya lo tienes? Y vamos a ver las características de un murmurador. Dice el versículo 1, escucha con atención: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Versículo 2. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo grave fue, dice aquí, y lo oyó Jehová. Por eso les decía hace rato en uno de los proverbios que Jehová está en todos lados, con el bueno y con el malo. 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Después, versículo 6 al 8, dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué podemos entender acerca de un murmurador? Número 1, hay complicidad. Versículo 1. Dice el versículo 1: María y Aarón hablaron en contra de Moisés. Número 2, hay inconformidad. No les gustó que hubiera tomado una mujer para sí, y lo vieron mal y lo dijeron, y Dios los escuchó. Número 3, hay abuso del temperamento de otros. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Y eso provocó que ellos abusaran, o trataran más bien de abusar de él. Y número 4, hay ingenuidad. Creen que nadie se dará cuenta. Pero dice la palabra de Dios que Jehová los escuchó. Y número 5, hay rebeldía. No admiten la autoridad que Dios había puesto en Moisés. Dice el versículo 8, dice: cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Esto es algo que nos hace sentir bien a los pastores, porque ahora podemos entender que siempre Dios nos defiende aún acerca de las personas que murmuran de nosotros. Y después hay impulsividad. ¿Sí? La persona que murmura es impulsiva y dice: locamente hemos actuado.
Pero después también podemos ver que hay consecuencias, hermanos. No se queda ahí la cosa. No es el simple hecho solamente de murmurar. Hay un castigo ejemplar que Dios les da. Vea usted lo que dice el versículo 10. Dice: y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Así que Dios también castiga. Dios realmente que toma cartas en el asunto. Y después hay una vergüenza pública. Yo siempre les he dicho, no hay nada que tú pienses que sea oculto, pero que Dios no sepa. Finalmente todo va a salir a la luz, todo. No hay absolutamente nada que no salga a la luz. Hay una vergüenza pública, dice el versículo 15, así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Podemos observar algo, que nosotros debemos entender que no debemos hablar a la ligera, ni de los pastores, ni de los líderes, pues son instrumentos que Dios utiliza para poder llevar a cabo la obra que Él está haciendo a través de ellos. Incluso tampoco debes de hablar ni siquiera de tus hermanos o de las personas más cercanas a ti, porque Dios lo que quiere de nosotros es que aprendamos a controlar nuestra lengua y que seamos hombres y mujeres prudentes. Para concluir, Jesús, en el versículo que leímos anteriormente, dijo que toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, habremos de dar cuenta de ellas. Y por nuestras palabras, queridos hermanos, seremos justificados, o por nuestras palabras seremos condenados. La pregunta es, ¿podrías tú pensar en este momento cómo te iría si en este momento se ejerciera ese juicio? ¿Cómo saldrías? De ahí que es vital para la vida del creyente su relación con los demás. Que aprendamos cada uno de nosotros a decir lo necesario y no solamente hablar por hablar. Alguien observó y dijo, solo escuchando la manera de hablar de una persona podrás ver dónde esa persona está espiritualmente. Jesús dijo, de la abundancia del corazón hablará la boca. En otras palabras, lo que decimos es el resultado de lo que guarda nuestro corazón. ¿Se acuerdan? Una vez les he dicho la ilustración de ese profesor que llegó a la escuela, ¿verdad? Y puso una naranja sobre su escritorio y hizo una pregunta que pareciera ser absurda. Él les preguntó a sus alumnos, si yo oprimiera esta naranja, ¿qué saldría de ella? Y todos los alumnos se quedaron sorprendidos porque dijeron, ¿qué pregunta es esa? Hasta que uno dijo, bueno, profesor, pues si usted oprime esa naranja, pues va a salir jugo de naranja. Pero después dijo, y si yo oprimiera tu corazón, ¿qué saldría de ti? Y finalmente le dijo, va a salir lo que tú tengas adentro. Eso va a salir. Por lo tanto, queridos hermanos, no caigamos en el chisme, la calumnia o la murmuración, sino como el sabio Sócrates, usemos los 3 filtros que aprendimos antes de decir algo a alguien. Pasemos nuestras palabras por el filtro de la verdad, por el filtro de la bondad y por el filtro de la utilidad. De esta forma estaremos aprendiendo a refrenar nuestra lengua y a ser prudentes en lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos. Por nuestras palabras, ¿verdad?, tienen poder, y por nuestras palabras podemos bendecir o podemos maldecir. Acompáñame a este último pasaje que sí quiero que lo veas, Santiago 3:9. Santiago 3:9, casi al final de su Biblia.
Y está hablando de la lengua. ¿Ya lo tienes? Mira lo que dice Santiago 3:9. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y sabe, es muy notorio que la palabra de Dios nos aclare algo muy importante. Dice, con tu lengua bendices a Dios, pero también con tu lengua dice que maldices a los hombres, y hace una aclaración: están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y dice el versículo 10, de una misma boca procede bendición y maldición. Y después una advertencia: hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y esto es lo que la palabra nos pone a pensar. Usemos ese poder, el poder de la lengua, para bendecir, para sanar, para liberar, para dar vida, y así poder vivir nuestras vidas guiados con el valor de la prudencia. Inclina tu rostro un momento y vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque podemos ver la sabiduría que hay en tus palabras, Señor. La sabiduría que hay en esta Biblia, Señor, que es nuestra única regla de fe y conducta. Ayúdanos, Padre, a poder aprender a refrenar nuestros labios, que podamos aprender a callar, que podamos tener dominio propio, que podamos distinguir, Señor, las palabras ociosas, las buenas palabras, Señor, porque entendemos, Padre, que de cualquier palabra que salga de nuestra boca, de ellas tendremos que dar cuenta. Que hablemos, Señor, lo agradable, que digamos palabras de aliento, que evitemos, Padre bendito, los chismes y la mentira. Que podamos cada uno de nosotros ser sinceros en lo que decimos, pero sin herir. Y que aprendamos a decir, sin dudar, perdóname, necesito tu ayuda, gracias, y sobre todas ellas, que siempre digamos lo más importante, las palabras más importantes: te amo, y necesitemos para ello tu gracia, Señor, para poder hacerlo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos instruye, nos da aliento, nos da sabiduría y nos hace comprender lo que tú quieres de nuestras vidas. Así que, Padre, yo te pido que hoy que salgamos de este lugar podamos salir transformados y podamos salir, Señor, pensando en la forma en que nosotros nos dirigimos a las demás personas. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu sabiduría y gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Oramos a ti en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.